Hay 239 pasajeros, 83 israelíes. Alemanes secuestrando un avión lleno de israelíes. Judíos. Mataremos a 2 niños cada 24 horas. Empezando por estos 2. Vale, ¿reconocemos el tráiler? Lo reconocemos, sí. ¿Román? Sí, lo hemos comentado ya. 7 días en NTV. YouTube, Autolitus Channel. Tú la película no la has visto, ¿no, Román? Me decías tú antes, ¿no? No. Está bien, es lentilla, pero... Claro, y ahora el público dirá, y Román dirá, ¿qué tiene que ver los 14 segundos que tiene para despegar un caza israelí en caso de guerra con 7 días en NTV? Bueno, para empezar, hay que decir que... Guillermo, que yo tardo mucho más en arrancar la moto. O sea, si tú me estás diciendo que en Israel un caza está en el aire dispuesto para contraatacar en 14 segundos. Esa es la idea, esa es la meta, ¿no? Conseguirlo en 14 segundos. Porque en 7 días en NTV, o bueno, mejor dicho, en el hecho real que ocurrió, que se relata en la película, ¿quién intervino allí? YouTube, Autolitus Channel. Guillermo. Nada más y nada menos que el hermano del actual primer ministro israelí, del señor Netanyahu. Bueno, el hermano y el propio Benjamín Netanyahu también. Bueno, él intervino, sí, de manera secundaria, pero... Estaba allí. Pero también estaba allí. Claro, y está diciendo la gente, ¿qué tiene que ver todo esto, los 14 segundos del caza? Para empezar, es que... O sea, lo de los 14 segundos para que se lance un caza al aire, o sea, ya arrancado ya y todo, o sea, ya en el aire en 14 segundos y el piloto estando al lado de una silla, por así decirlo, a mí me parece imposible a menos que cuentes con una cápsula del tiempo o algo que pueda manipular o ralentizar el tiempo. No sé si estaréis alguno de acuerdo conmigo a ese respecto. Sí. Sí. O sea, sí, hay dos factores. O acelerar el factor 1, que sería el caza, o ralentizar el factor 2, que sería el tiempo alrededor del caza. Vale, ¿y si os digo que hay alguien que inventó ese aparato ya? Si os digo algo del nombre de Sid Urwich, ¿os dice algo? A mí no. Vagamente, y a Román no le suena. Bueno, pues este hombre, la mitad del siglo pasado, este es un israelí, o sea, un canadiense de ascendencia israelí. Y bueno, pues era el típico chaval que se dedicaba, en el momento que le regalaban algo o se encontraba algo, lo desmontaba para ver cómo funcionaba. Autolitus Channel. Y lo volvía a armar, o sea, el típico manitas que le gustaba desarmar y montar cosas. De hecho, él recogía bicicletas o televisores antiguos por la calle y los reparaba. De hecho, montó su propia tienda de reparación de electrodomésticos, con tal éxito en aquel entonces que llegó a abrir una cadena. Y tuvo tanto éxito que se retiró muy joven, se jubiló con 37 años por ahí, si mal no recuerdo. La cuestión es que él se retirara, se jubilase, no quiere decir que se retirara de seguir de sus investigaciones, sus inventos. Al poco de él retirarse, de él jubilarse, hubo en Canadá, en Toronto, si mal no recuerdo, hubo una oleada de atracos. Y él decidió que estaba en su mano echar una mano a las fuerzas del orden. Total, a todo esto que reúne a varios oficiales de policías en su casa, les dice que coloquen sus armas encima de la mesa, él coloca un aparatito, pulsa un botón y les dice a continuación que por favor cojan el arma. No pueden coger el arma. O sea, el arma que habían colocado encima de la mesa no la pueden coger, no la pueden levantar. Otro que tenía el arma en la mano le dice que intente martillarla, que intente dispararla y no puede hacerlo. Y así se tiran un buen rato. Un buen rato que vienen a ser unos 20 minutos. Unos 20 minutos que están atrasados en el reloj de los oficiales de policías cuando salen de la casa. ¿Vale? ¿Cuándo fue lo de 7 días en TV? Creo que fue en el 76, ¿correcto? 76, sí. 76.
Bueno, en el 77, un año después, este hombre recibe el galardón o el reconocimiento como Ángel Protector del Estado de Israel. Ojo al dato. Autolitus Channel. Bueno, pues se cuenta, se dice, se rumorea que lo que hizo Sid Ulrich para merecer este reconocimiento es poner su invento o alguno de sus inventos relacionados con la modificación del tiempo de forma gratuita al servicio del Estado de Israel para salvar la crisis de los rehenes de Entebbe. Una crisis en la que participó el que hoy es presidente de Israel, Benjamín Netanyahu. A Guillermo no lo veo, pero a Román se le ha quedado una cara como diciendo, ¿pero esto qué es? Y la verdad que a mí se me habrá quedado la misma cara que a Román, te lo aseguro. Bueno, ya la de los oyentes, ya todo el mundo. O sea, la historia suena inverosímil, pero está ahí. Es cierto que este hombre recibió esa condecoración de Ángel Protector del Estado de Israel, justo un año después de la crisis de los rehenes de Entebbe. Y hoy, a día de hoy, nos dice Guillermo que en 14 segundos un caza israelí está en el aire listo para contraatacar. 14 segundos. Fíjate si es incluso difícil que vamos a suponer que hay un piloto sentado en el caza en forma de guardia, ¿no? Digamos 24 horas. O sea, hay un piloto sentado 8 horas y se va turnando con otro y siempre hay alguien sentado dentro de un caza. Lo primero que hay que suponer es que ese caza primero tiene que arrancar, tiene que calentar los motores. Vamos a suponer que no solo hay un piloto sentado, sino que el caza está Autolitus. encendido, digamos, ¿no? Arrancado ya también las 24 horas y siempre de guardia. Aún así, despegar en 14 segundos es un tiempo muy justo. O sea, el despegue de por sí es un mínimo de 11-12 segundos según la tipología de caza. Pero es que no solo eso, sino que ya no basta con tener uno, porque tú tienes que contar con que cualquier enemigo que cruce tu frontera o tu espacio aéreo no va a venir solo con un caza. Habrá un escuadrón de 7-8 cazas, por norma general. O sea que ya tienes que tener 8 y que los 8 despeguen en ese tiempo. Y no solo que estén en el aire, sino que estén encarando al enemigo en 14 segundos, porque no te sirve de nada estar en el aire si el enemigo lo tiene de espalda. Tú tienes que despegar según tengas el viento a favor, el viento en contra, y tienen que encartar una serie de factores que te permitan estar encarando al enemigo en ese tiempo. Habéis visto todos la reciente explosión en Beirut. Sí. Y habéis visto cómo en cuestión de 1,5 segundos la onda expansiva arrasa una ciudad. Israel es un país muy estrecho, se asemeja a la provincia de Málaga un poco más quizás, pero en anchura ni siquiera llega a la mitad de la provincia de Málaga. En el lugar más estrecho es como ir de Málaga a Antequera, e incluso menos, me atrevería a decir, ¿no? Con respecto a la frontera de Cisjordania. Y una bomba, o sea, un cohete que lance un caza, incluso sin estar dentro del espacio aéreo israelí, puede arrasar medio país. O sea, una bomba bien detonada de hidrógeno, ¿no? Así que imaginaos lo que ellos tienen que evitar y el porqué, la necesidad de esos 14 segundos. Incluso en un futuro serán incluso menos. Pero a mí me interesaría saber cómo lograrlo con esa maquinita, ese botoncito que pulsa Ulrich delante de los policías. O sea, ¿a qué escala lo lleva, por ejemplo, para atribuirlo a Entebbe o a los 14 segundos hoy día de los cazas israelíes? Estamos hablando del 76, la crisis de Entebbe, el invento él lo hizo antes. Pues tú imagínate hoy, con la tecnología de hoy en día, hasta dónde se ha podido desarrollar, como bueno, imagino que sí, para poder despegar un caza en 14 segundos. Sí. Y ya te digo yo que la moto tardó más en arrancarla. Autolitus. Sí. Bueno, porque no tiene la máquina, tío. Por eso, tiene que ser por eso, seguro. No tiene la máquina. Dos cositas interesantes que os voy a comentar. Una es la película en sí, porque sí que es cierto que yo he leído críticas acerca de la película, que si no me equivoco es del 2019, ¿no? Es del año pasado. Sí, por ahí andará, sí. Yo había escuchado varias críticas, pero si queréis ver una muy buena, por ejemplo, de Entebbe, es protagonizada por Charles Bronson, que es más antigua, pero es más clásica. Y esa por ejemplo, sí que es más... quizás sea más entretenida para el lector si quiere ver para el
espectador si quiere verla. La de Charles Bronson, por ejemplo, es una variante buena. Y otra cosa que me acaba de venir a la mente con respecto a esa máquina, la última inclusión que hubo en Gaza, la misión que realizó Israel en el 2016, me parece que fue la última en Gaza tras el lanzamiento continuo de cohetes por parte de Hamas. Hay varias grabaciones que las podéis ver en YouTube por parte del Iron Dome, la cúpula de hierro que tiene Israel, que es ese escudo antimisiles, ¿no? Es un aparato que está en tierra y lo que hace es, como a modo revólver, dispara cohetes cuando Hamas lanza cohetes y los intercepta en el aire. Hace un choque directo, ¿no? Calcula mediante un algoritmo informático dónde va a ser la caída del misil de Hamas, y si cae en campo abierto, si va a caer en campo abierto, según ese cálculo, pues no se dispara ningún misil en contra para ahorrar dinero. Y sin embargo, si va dirigido a la población civil y va a caer, se calcula que va a caer sobre un edificio o en una carretera o en un lugar urbano, entonces cuando se dispara ese misil en contra y lo intercepta en el aire. Pero hay una escena muy concreta de ese año en el que Hamas dispara 14 cohetes a la par, y sin embargo el Iron Dome solamente dispara 3 en contra. ¿Cómo 3 misiles antiaéreos pueden interceptar 14 en el aire? Bueno, pues la grabación está ahí y se ve perfectamente cómo los misiles son interceptados en el aire, pero un segundo antes de estallar en el aire se ve que no choca ningún misil en contra, y sin embargo el misil de Hamas se eleva un par de metros, aparece una luz blanca al lado y explota. Nadie sabe a día de hoy cómo se han interceptado esos misiles, porque el Iron Dome no ha sido. Hay un periódico árabe que habla con uno de los terroristas de Hamas en ese momento, y el terrorista de Hamas dice literalmente al periódico, ojo, dice: el dios de ellos intercepta nuestros misiles. Autolitus Channel. Ya no dice siquiera que los interceptan los cohetes antiaéreos, no, dice: el dios de ellos intercepta nuestros misiles. O para el tiempo, una de dos. O para el tiempo. Ahí me ha venido a la mente cuando me ha mencionado ahora lo de Entebbe y lo de la máquina, porque sí que viene al caso, ¿no?